Noticias 670 Venezuela. Amigas, amigos, la tranquilidad no reina en Venezuela. No llega la tranquilidad a los hogares venezolanos. Se reportaron casi 500 protestas contra la dictadura de Nicolás Maduro solo en el mes de abril. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social presentó un nuevo informe para dar cuenta del número de manifestaciones el mes pasado. Tenemos en línea a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a toda la audiencia de la nueva poderosa 670M. Colina, malestar social, 500 protestas llevó contabilizado solamente en el mes de abril el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. ¿El país no está quieto, Colina? No, por supuesto que no, y básicamente lo que eso evidencia y demuestra es que esa supuesta normalidad o esa Venezuela se arregló que el régimen ha intentado vender con actores internos y externos, pues es completamente falso, porque si Venezuela se hubiese arreglado, la gente no tuviera necesidad de protestar, y cabe destacar que de esas 500 protestas que se destacan o que se evidencian del mes de abril, la mayoría de ellas, casi un 81%, fueron por mejoras salariales, por aumento de salarios, por mejoras de condiciones de laborabilidad en Venezuela, lo cual demuestra claramente pues que el venezolano está desesperado, buscando la forma y buscando la manera de conseguir ganar lo necesario para tener una vida digna, y no la que tienen hasta estos momentos, pues que es completamente paupérrima por los salarios tan bajos o la ausencia pues de oportunidades de trabajo dentro del país. José Antonio, a todo esto, mientras esto ocurre, sigue pasando el tiempo, elecciones primarias en el país, María Corina Machado, Enrique Capriles, el conde de Guácharo. ¿Cómo avanza todo este proceso de cara a estas primarias? Bueno, ellos siguen avanzando en su proceso de elecciones y recorriendo el país, unos con un discurso completamente colaboracionista, apegado al régimen y centrado en tratar de mostrarse amigables con Maduro. Tal es el caso del conde del Guácharo, del propio Enrique Capriles, Manuel Rosales, que aunque todavía no es precandidato, también ha dicho aseveraciones que demuestran porque está del lado del régimen. Estos tres candidatos, por ejemplo, plantean que es muy bueno que el CNE participe en las elecciones primarias, cuando al principio de todo este proceso se ha estado criticando la presencia del CNE en este proceso electoral. Para ellos también es importante que se busque una manera de que no se satanice el régimen de Maduro, o garantizarle a Maduro que no le va a pasar nada en caso tal de que alguno de ellos sea el candidato y logre alzarse con la elección presidencial. Entonces hemos visto ese discurso, y por otro lado vemos a María Corina pues tratando de mantener coherencia, quizás con mucha dificultad, diciendo pues que las elecciones tienen que ser sin el CNE, aunque si ponen al CNE ella va a participar. Y bueno, alegando lo que siempre ha dicho, que es que en Venezuela hay que darle un cambio completo, hay que sacar el sistema de raíz para impulsar otro. Desde mi punto de vista, tanto unos como otros están participando en un proceso que para mí es completamente fallido, porque cualquier elección con Maduro en el poder pues es beneficiosa para él. No importa de qué forma la manejen, Maduro siempre va a buscar la manera de manejar las variables a su favor, de hacer trampa y de mantenerse en el poder. Por ahí se ha estado hablando y ya aprobaron que se puede votar en el exterior, pero bueno, esto no ha causado ningún impacto importante, por lo menos hasta el momento. De acuerdo a tu criterio, María Corina sigue manteniendo el liderazgo para estas primarias, José. Sí, es lo que todo el mundo dice y es lo que dicen las encuestas, pero quiero aclarar algo. Ella mantiene el liderazgo dentro de una población que en un 20% va a participar desde mi punto de vista en este proceso. O sea, de ese 20%, ella mantiene una mayoría importante, un liderazgo importante. Pero el 80% de la población no cree en elecciones. El 80% de la población no le interesa el proceso electoral. De hecho, para que hagamos una conexión entre una noticia y la otra, de esas protestas que hubo el mes pasado en Venezuela, de esas 500 protestas que hubo, solamente el 19% de las protestas fue por situaciones electorales o por algún tipo de consigna que tenga que ver con el proceso electoral en Venezuela. 19% de esas 500 protestas. Eso quiere decir que el venezolano realmente no le importa el proceso electoral,
el venezolano no siente que el proceso electoral sea un mecanismo para derrotar a una tiranía y que lo que realmente le importa al venezolano es ver cómo va a sobrevivir. Entonces, aunque ella mantiene la punta, la mantiene dentro de un espectro muy pequeño que realmente desde mi punto de vista no puede significar un cambio importante, porque para poder derrotar al régimen de Maduro hay que movilizar a la sociedad. Y si la sociedad no te sigue, ¿cómo lo sacas de poder? Claro. Colina, de cara a esta fiesta de elecciones primarias de la oposición política, hay una convivencia que proyectan claramente Enrique Capriles y su movimiento político, el Conde Belguácharo y su movimiento político, Manuel Rosales, ni hablar, no se queda atrás al ser conchupante de la dictadura. La cuestión es que ellos están tratando de lavarle la cara al régimen, invitando al Consejo Supremo Electoral al que sea el ente que organice las primarias de la oposición política, porque ellos confían en el resultado que pueda emanar del Consejo Supremo Electoral. Y aunque en las encuestas o en el favoritismo pueda haber cierta inclinación a favor de la candidatura o de la imagen de María Corina Machado, obviamente si utilizamos el Consejo Supremo Electoral, ellos ya van a saber quién va a ser el candidato ganador, no la candidata. Hablando de candidatas, así como eligieron a dedo, el dictador Chávez eligió en un momento determinado al ahora dictador Maduro para que lo sucediera en el poder, Del Cieloína aparentemente es la elegida por la cúpula castromadurista, Colina. Bueno, sí, se ha estado hablando que para supuestamente destrabar el proceso de negociaciones y para poder avanzar políticamente en Venezuela de acuerdo al criterio de algunos elementos en la Unión Europea, estarían viendo con buenos ojos que Del Cieloína pudiera sustituir o reemplazar a Nicolás Maduro en un proceso electoral para elegirse como la nueva presidenta de Venezuela. Y ellos alegan de que ella, con la experiencia que ha tenido como canciller, la fama o el manejo que tiene dentro de la estructura chavista por haber ocupado diferentes cargos y ahora como vicepresidenta y encargada del proceso económico en Venezuela, pues le da un poder importante. Aunado a eso, el peso que tiene su hermano, el psiquiatra Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima y también como jefe de la delegación negociadora. Entonces algunos individuos dentro de la Unión Europea lo ven con buenos ojos, pero eso es una falacia. Primero, Del Cieloína forma parte de la estructura corrupta del país que ha estado inmersa en diferentes casos de corrupción y violación de los derechos humanos. Segundo, la misma Unión Europea ha sancionado a Delcy Rodríguez por los casos de corrupción en los que está inmersa. Tercero, ese esquema de política macabra, maquiavélica, violadora de derechos humanos, avanzando y profundizando en la violación de los derechos humanos, las desapariciones extrajudiciales, la persecución política, los artífices de eso en los últimos años han sido Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Entonces yo no sé en qué cerebro cabe que esta señora puede ser un elemento para que el país pueda avanzar hacia una transición pacífica. Es completamente descabellado, lo han planteado algunos funcionarios de la Unión Europea, pero yo a eso no le veo ningún sentido y tampoco creo que Maduro vaya a permitir que eso vaya a suceder. Ya vimos lo que le pasó a Tarek El Aissami, por supuestamente está en curso en un plan para sacarlo del poder, así que son simples especulaciones para ver quién pudiera calar o quién pudiera ser el sucesor, pero desde mi punto de vista, pues el país está tan mal que no hay forma de suceder. Lo que hay es que hacer un cambio radical, sacar a todos estos elementos del chavismo y de la revolución del poder, anular o neutralizar a los elementos de la oposición que han colaborado con el régimen y buscar una estructura con nuevas personas capacitadas en liderazgo, en profesionalismo para sacar el país adelante. José Antonio, a todo esto, la situación de los presos, sobre todo ex políticos, ex militares, ¿cómo va la trama de la corrupción en PDVSA y qué pasó finalmente con Tarek El Aissami? Recientemente falleció Juan Almeida también, que era uno de los detenidos por el tema de la corrupción. ¿Cómo avanza este tema? No, bueno, ellos siguen jugando, y cuando me refiero a ellos me refiero al régimen. Ellos siguen jugando la lucha contra la corrupción y metiendo preso a una cantidad importante de funcionarios que estaban muy cercanos a Tarek El Aissami. Digo una cantidad importante porque los más importantes no los han metido presos. Por ejemplo, no han metido preso a Samar López, uno de los principales testaferros y uno de los principales colaboradores de Tarek El Aissami, que inclusive tiene causa en los Estados Unidos. No le ha pasado absolutamente nada, que fue el responsable en su momento de comprar casi todos los medios de comunicación que eran
neutrales o que tenían una posición objetiva. Tampoco ha metido preso al general en jefe Néstor Reverol, que es el ministro de Electricidad, muy cercano a Tarek El-Aissami. Entonces, esa trama de anticorrupción le ha servido para eliminar ciertas fichas o ciertos factores dentro de la revolución para agarrarse una cantidad de dinero que estos tipos se robaron para facilitárselo a otros grupos de poder en Venezuela. Porque aquí lo que está ocurriendo es que como no hay tanto dinero para robar, porque lo han acabado todo, para favorecer a nuevos grupos, entonces están haciendo esto, le quitan la plata y se la dan a otro. Eso simplemente es una estrategia para eliminar una estructura de poder como la que representaba Tarek El-Aissami, pero que realmente no elimina el problema de raíz de la corrupción, porque al final del día la justicia, si es que se le puede llamar de esa manera, en Venezuela es selectiva. Y entonces depende a quién quieran eliminar y a quién quieran favorecer. Y eso realmente no es saludable para nadie, eso solo favorece a la revolución y a Nicolás Maduro. Hablando de favores, Colina, se está moviendo el Foro de Sao Paulo. Los comunistas, los izquierdistas radicales se están moviendo, obviamente ha vuelto al poder en Brasil Lula da Silva, y hubo una reunión entre Lula da Silva y el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. Según sale de esta reunión, el Foro de Sao Paulo, repito, se está moviendo. Paraguay, a través de su presidente electo, van a restablecer las relaciones con Venezuela sin condiciones. Tu comentario. Bueno, lo triste no es que el del Foro de Sao Paulo se esté moviendo. Lo triste es que presidentes que ideológicamente no están alineados con el Foro de Sao Paulo se presten para ello, como es el caso de Santiago Peña. Santiago Peña no es de izquierda, Santiago Peña es de derecha. Santiago Peña es un conservador, pero en su campaña electoral dijo que si era elegido presidente, pues iba a restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y comerciales, porque esa es la forma como ellos podían contribuir a que los derechos humanos fueran respetados. Tamaña estupidez. Creo que es un error importante de este presidente electo de restablecer relaciones con Nicolás Maduro sin ningún tipo de pedimento a cambio, y simplemente lo hace desde el punto de vista comercial. Si se revisa la declaración de Santiago Peña, uno se da cuenta que está buscando simplemente las mejoras económicas para Paraguay, porque dice que hay que favorecer todos los procesos de integración de América Latina, y no importa si ese proceso de integración lleve a llevar al estrado o a llevar al ruedo a elementos como Nicolás Maduro, como Díaz-Canel en Cuba, que son violadores de los derechos humanos. Entonces, lo lamentable es eso, porque que Lula defienda a Maduro, que lo haga Gustavo Petro, que prácticamente es el canciller de Maduro a nivel internacional, bueno, eso es esperable, pero que lo haga un presidente ideológicamente contrario a esta ideología, como es el caso de Santiago Peña, es completamente lamentable, y esto lo que demuestra es que está privando el interés económico y los beneficios materiales, por decirlo así, para los países, que la defensa de la libertad y la democracia y los derechos humanos en la región. Colina, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Igualmente, José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, estaba en Noticias 670.